Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de VetPill Podcast, el espacio donde la medicina veterinaria cobra vida. Soy Carlos Martínez, especialista en medicina interna y fundador del espacio de medicina veterinaria VetPill. Recuerda que aún estás a tiempo de inscribirte a la primera edición del curso de endocrinología, que empezará en mayo. Puedes consultar todo el contenido en vetinterna.com. En este episodio 14, iniciamos una serie dedicada al reciente consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las enteropatías crónicas inflamatorias en perros, un documento especialmente relevante porque actualiza muchos de los conceptos que utilizamos en la práctica clínica diaria. Hola, Carlos. Antes de entrar en el contenido del consenso, me gustaría que pusiéramos un poco de contexto. ¿Hasta qué punto son importantes los signos gastrointestinales crónicos en nuestra práctica clínica? Son fundamentales. De hecho, los signos gastrointestinales crónicos, como los vómitos, la diarrea o la combinación de ambos, representan entre un 20 y un 30% de las visitas veterinarias en animales de compañía. Es decir, estamos hablando de uno de los motivos de consulta más frecuentes, tanto en atención primaria como en centros de referencia. Eso implica que prácticamente todos los clínicos se enfrentan a estos casos de forma habitual. Exactamente. Y además, en la última década se ha producido un gran avance en investigación, tanto básica como clínica, centrada en mejorar las estrategias diagnósticas y terapéuticas de estos pacientes. Esto es clave porque durante mucho tiempo hemos manejado estos casos con cierta incertidumbre. ¿Y qué sabemos actualmente sobre la patogénesis de estas enfermedades? Sabemos que es compleja y claramente multifactorial. Según el conocimiento actual, la inflamación intestinal crónica en perros está impulsada por la interacción entre factores genéticos, inmunológicos, ambientales y componentes luminales gastrointestinales, dentro de los cuales la dieta y el microbioma tienen un papel especialmente relevante. Lo importante aquí es entender que no hay una única causa, sino una red de factores que interactúan entre sí. Y esa interacción es lo que explica la variabilidad clínica que vemos, ¿verdad? Exactamente. Esa interacción variable entre todos estos factores es lo que da lugar a una gran heterogeneidad de la enfermedad. Por eso vemos pacientes con presentaciones muy distintas, con evolución diferente y con respuestas terapéuticas también muy variables. Este no es el primer consenso que tenemos sobre este tema. ¿Qué papel tuvo el anterior? El consenso del ACVIM de 2010 fue un punto de inflexión, porque permitió establecer un enfoque más estandarizado en los animales con sospecha de inflamación intestinal crónica. Sin embargo, desde entonces, se han producido avances importantes en la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento, lo que ha hecho necesaria una actualización. Y entrando ya en el documento actual, algo que a veces no se comenta lo suficiente, es cómo se ha elaborado. ¿Qué nos puedes decir sobre la metodología? Es un aspecto muy importante porque le da solidez a las recomendaciones. El consenso sobre la terminología, por ejemplo, se desarrolló mediante un proceso en 2 etapas que consistió primero en identificar los términos que caracterizan la enfermedad y después integrarlos. La información sobre la enfermedad se obtuvo a partir de estudios de cohortes y estudios de casos y controles, lo cual aporta un nivel de evidencia más robusto. ¿Y cómo se definió el estándar diagnóstico? El panel estableció como estándar de referencia para la enteropatía inflamatoria crónica la respuesta a los ensayos terapéuticos, la endoscopia con histopatología o la combinación de ambos. Esto es muy relevante porque introduce de forma clara el concepto de respuesta al tratamiento como herramienta diagnóstica. Eso cambia bastante el enfoque clásico, ¿verdad? Totalmente. Además, la estrategia diagnóstica recomendada se basó en una revisión sistemática y exhaustiva de la literatura, y los desacuerdos se resolvieron mediante discusión entre expertos utilizando la metodología Delphi, que es un método estructurado para alcanzar consenso. ¿También se tuvo en cuenta la calidad de la evidencia? Sí, cada recomendación se desarrolló teniendo en cuenta la calidad global de la evidencia, clasificada como muy baja, baja, moderada o alta, y la fuerza de la recomendación, que podía ser fuerte, débil o condicional. Esto es importante porque nos permite interpretar correctamente el peso de cada recomendación en la práctica clínica.
Y en cuanto al tratamiento, ¿se siguió un proceso similar? Así es. Para el enfoque terapéutico, se realizó también una revisión sistemática de la literatura, utilizando el formato población-intervención-comparación. Resultado: apoyándose en bases de datos como PubMed y CAVI. El objetivo era desarrollar una guía aplicable a distintos entornos, desde práctica general hasta centros de referencia, incluyendo situaciones con limitación de recursos, lo cual la hace especialmente útil en el día a día. Vamos ahora a la parte de recomendaciones. Empezamos por la terminología. ¿Qué propone el consenso? Se alcanzó un acuerdo para utilizar el término enteropatía inflamatoria crónica, o EIC. Además, el panel sugiere evitar el término enfermedad inflamatoria intestinal, o IBD, con el objetivo de diferenciar esta entidad de la patología humana, que no es completamente equivalente. ¿Y cómo se define la EIC en el perro? Se define como un grupo de trastornos gastrointestinales caracterizados por signos persistentes o recurrentes y una inflamación mucosa de grado variable. Es importante entender que no es una única enfermedad, sino un espectro. Dentro de ese espectro, ¿dónde encajan entidades como la enteropatía con pérdida de proteínas? El consenso considera que tanto la enteropatía con pérdida de proteínas como la colitis granulomatosa no deben verse como entidades completamente separadas, sino como fenotipos dentro del espectro de la EIC. Esto también refleja ese cambio de enfoque hacia una visión más integrada de la enfermedad. ¿Y qué signos clínicos debemos esperar en estos pacientes? Los más frecuentes son diarrea, vómitos, alteraciones del apetito y pérdida de peso, aunque la presentación puede variar en función del segmento del tracto gastrointestinal afectado y de la extensión de la inflamación. ¿Hay algún perfil típico de paciente? Suelen ser perros de mediana edad, aunque también puede aparecer en animales jóvenes, especialmente en los casos sensibles a la dieta. No se ha descrito una predisposición por sexo, pero sí por raza, siendo más frecuentes en pastor alemán, soft-coated Witten Terrier y Shar-Pei, aunque en realidad puede afectar a cualquier raza. Has mencionado antes el microbioma. ¿Qué papel juega exactamente? Un papel fundamental. La disbiosis intestinal está ampliamente documentada en estos pacientes y se caracteriza por una disminución de la diversidad microbiana y un aumento de determinadas poblaciones, como Enterobacteria ceae, además de alteraciones en el metabolismo de los ácidos biliares. ¿Y esto cómo contribuye a la enfermedad? Contribuye de múltiples formas. Por ejemplo, se ha observado una disminución en la producción de ácidos grasos de cadena corta, una reducción de factores protectores del hospedador como la capa de moco gastrointestinal y una alteración de la barrera epitelial intestinal. Todo ello favorece respuestas inmunitarias aberrantes que perpetúan la inflamación. Entrando ya en el diagnóstico, el consenso mantiene que es un diagnóstico de exclusión, ¿correcto? Así es. La EIC sigue siendo un diagnóstico de exclusión y su evaluación integra múltiples variables que aportan información tanto diagnóstica como pronóstica. De hecho, el panel reconoce que muchos factores considerados pronósticos también tienen valor diagnóstico. ¿Hay buena evidencia en este campo? La realidad es que la evidencia es limitada. Muchos estudios presentan problemas metodológicos, como baja potencia estadística o sesgos, lo que condiciona la calidad de las recomendaciones. Vamos a la parte más práctica, la evaluación clínica. ¿Qué importancia tiene la exploración física? Es fundamental y debe ser exhaustiva, como en cualquier paciente. Pero en el caso de la EIC hay aspectos especialmente relevantes, como la evaluación del estado nutricional. ¿A qué te refieres exactamente? A la valoración de la condición corporal y de la condición muscular, así como a la identificación de signos de hipoalbuminemia, como ascitis o edema periférico. ¿Y qué nos aportan estos parámetros? Muchísima información. Por ejemplo, una condición corporal baja en el momento del diagnóstico se asocia con peor respuesta al tratamiento, mayor mortalidad y menor probabilidad de remisión a largo plazo. Además, en perros con enteropatía con pérdida de proteínas, es muy frecuente encontrar pérdida de masa muscular y mal estado corporal. ¿Y la presencia de ascitis o edema?
Suele indicar enfermedad más grave, asociada a mala absorción o pérdida proteica, y también se relaciona con peor pronóstico. Pasamos ahora a los índices clínicos. ¿Qué recomienda el consenso? Recomienda utilizar sistemas de puntuación, como el CIPDAI o el CECAI, para evaluar la gravedad clínica de la enfermedad. ¿Para qué son útiles en la práctica? Permiten diferenciar perros enfermos de sanos, evaluar la gravedad, monitorizar la respuesta al tratamiento y, en cierta medida, orientar el pronóstico. ¿Hay diferencias entre ambos índices? El CECAI añade variables como la albúmina, la cobalamina y el prurito, lo que mejora su capacidad pronóstica. Además, las puntuaciones elevadas en ambos índices se asocian con peores desenlaces. ¿Y cómo interpretamos los cambios con el tratamiento? Una reducción de la puntuación superior al 75% indica remisión o respuesta completa, mientras que reducciones menores indican respuesta parcial o ausencia de respuesta. En cuanto a la patología clínica rutinaria, ¿qué pruebas son imprescindibles? En todos los casos deben realizarse hematología, bioquímica con electrolitos, análisis fecal y urianálisis, especialmente si hay hipoalbuminemia. ¿Con qué objetivo? Principalmente para excluir otras enfermedades que puedan causar signos similares y para evaluar el estado general del paciente. ¿Y qué hallazgos son frecuentes? Podemos encontrar anemia no regenerativa, aumento de la relación neutrófilos sobre linfocitos, trombocitosis y, en casos más graves, hipercoagulabilidad. La hipoalbuminemia es especialmente relevante por su valor pronóstico. ¿Se recomiendan pruebas adicionales? Sí, en muchos casos se recomienda medir cobalamina, marcadores pancreáticos como TLI y lipasa, y cortisol basal para descartar otras enfermedades. ¿Y biomarcadores? Pueden considerarse marcadores como la proteína C reactiva, la calprotectina fecal o el alfa-1 inhibidor de proteinasa, especialmente en casos seleccionados. ¿Debemos tener en cuenta causas infecciosas? Sí, especialmente en función de la localización geográfica o antecedentes de viaje, ya que algunas infecciones pueden simular una EIC, y su diagnóstico es fundamental antes de iniciar tratamientos inmunosupresores. Y por último, ¿qué papel tiene el estudio bacteriano o del microbioma? Es limitado en la práctica clínica rutinaria, pero puede ser útil en casos concretos, como sospecha de colitis granulomatosa o pacientes alimentados con dietas crudas, donde también existe un riesgo zoonótico. Pues hasta aquí esta primera parte del consenso. Espero que os haya gustado. En breve tendréis disponible la segunda parte de esta serie, dedicada al reciente consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las enteropatías crónicas inflamatorias en perros. Muchas gracias por escucharme.